Here's a special news bulletin. Hola a todos, sed muy bienvenidos a un nuevo número de Juegos Ocultos. Comenzamos la semana con Walker, de Amiga, lanzado en 1993 de la mano de Psygnosis y desarrollado por DMA Design, que como sabéis pues son los creadores de Lemmings, y posteriormente crearían cierto juego que a lo mejor os suena llamado GTA, es decir, DMA es el antepasado, por así decirlo, de Rockstar. Lo que tenemos aquí es un juego de acción bastante singular, empezando por el propio sistema de control, por el cual avanzamos o retrocedemos usando el teclado, y el ratón nos sirve para apuntar a todas estas docenas de soldados que se abalanzan sobre nosotros cual lemmings, nunca mejor dicho. El resultado es un título bastante destacable, con una dificultad realmente tremenda, es bastante más difícil de lo que parece, y la verdad es que aunque no sea tan icónico como Lemmings ni tan conocido, resulta un juego digno de recordar dentro del catálogo de Amiga. Con Street Fighter V a las puertas, el 25 aniversario de la segunda parte, la verdad es que se ha quedado un muy buen momento para hablar de la saga. Juan ya nos hizo un fantástico repaso por las diferentes versiones de Street Fighter 2, incluyendo las más recónditas y no oficiales, pero sigue siendo Street Fighter 2 y por tanto no cabe aquí. En cambio, sí que cabe esta curiosidad que lanzó Capcom en su última tanda de juegos para NES, llamada Street Fighter 2010. El juego fue concebido originalmente como una especie de spin-off futurista del Street Fighter original, lo que ya de por sí era una idea bastante curiosa teniendo en cuenta que ni siquiera estamos hablando de un juego de lucha. Además, Capcom usa, en esa infinita sabiduría que nos brindó grandes momentos como la portada de Mega Man o la de Street Fighter 2 en Super Nintendo, decidió que quería rizar el rizo y adaptó el guión para, por ejemplo, convertir al protagonista, que en el original japonés es un científico anónimo, aquí no, aquí era Ken Master en persona, convertido en un cyborg, viajando por el espacio para encontrar al responsable de la muerte de su amigo. Como podéis ver, la importancia de los guiones en esa época era la que era. Pero si nos olvidamos del tema de Street Fighter y vemos el juego tal y como es, la verdad es que es un título fantástico, una prueba del grado de dominio que llegó a tener Capcom de la 8-bit de Nintendo, en donde hizo algunos de sus mejores juegos. Street Fighter 2010 es un título muy singular, con un diseño muy propio, muy centrado en jefes finales, con un protagonista muy ágil, con un sistema de control que costaba de dominar, pero que una vez que lo hacíamos era muy satisfactorio. Y la verdad es que es un juego muy difícil, muy difícil, pero con una calidad tremenda. Lamentablemente no salió en su día para Europa, pero lo aconsejo si lo queréis disfrutar en consola virtual. Si os pasa como a mí, que se me pone la piel de gallina cada vez que escucho esa melodía, seguramente este juego estará más en la categoría de perdidos que olvidados. A fin de cuentas, Blue Journey era un juego bastante fácil de encontrar en los salones recreativos de la época. Desarrollado por Alpha Density, que entre otros muchos juegos se hizo World Heroes, Blue Journey era uno de los primeros juegos que apareció en la placa de SNK, y la verdad es que quedó como algo muy singular por la estética y la apuesta por el plataformas, que realmente es una cosa que no llegamos a ver mucho en la potente placa de la compañía Osaka. La historia nos pone en el papel de Blue, el protagonista que tratará de salvar su planeta Ragui de las garras del Imperio Daruma. Para ello, además de su salto, contaba con la habilidad de aturdir enemigos, cogerlos y lanzarlos contra otro, lo que era el principal elemento ofensivo y la clave para, por ejemplo, vencer a los jefes finales. Hay que decir que, a pesar de este aspecto simpático y bonachón, Blue Journey era un juego con una dificultad tremendamente alta. La verdad es que nos ha quedado un programa
con 3 títulos bastante desesperantes y que están muy por encima de la media en cuanto a dificultad. El título de Alpha Dance en particular, a medida que ibas avanzando, se convertía en un auténtico tragaperras y era muy complicado pasárselo en un salón recreativo sin recurrir a una buena cartera repleta de monedas de 5 duros. Hasta aquí el Juegos Ocultos y Olvidados de esta semana. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis recordado o que hayáis descubierto nuevos juegos. Y, como siempre, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Hola a todos, sed muy bienvenidos a un nuevo número de Juegos Gratuitos. Comenzamos la semana con Akelos, que es un título...